Tenemos que conocer alternativas naturales a los antibióticos sintéticos. Hoy vengo con un tema bastante controvertido porque vais a preguntarme, ¿pero qué pasa? ¿Que los antibióticos no son buenos? ¿No han salvado y salvan infinitas vidas desde que lo han inventado? Y sí, es verdad, los antibióticos han salvado y salvan vidas, pero no es que los antibióticos sean malos de por sí. Es el abuso de los antibióticos lo que está desencadenando una auténtica crisis que ahora entenderás. La crisis de los antibióticos es un tema que preocupa a la Organización Mundial de la Salud y a otras instituciones. Fíjate en el dato que te voy a dar. En Europa mueren del orden de 33.000 personas al año por causa de las bacterias multiresistentes. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Bueno, si te toca el boleto ganador es más que suficiente, pero esta cifra equivale al número de muertos por influenza, es decir, por gripe, por sida y por tuberculosis. O sea, fíjate que no es ni mucho menos moco de pavo. Y esto no lo digo yo, lo dice el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Pero si no te gusta que te cuenten milongas, puedes consultar la entrada del blog de Herbanostra, donde te dejo acceso a todas estas fuentes. Te dejo el link en la descripción del vídeo. Bueno, estábamos hablando de las bacterias multiresistentes. Y resulta, que en condiciones normales nuestras células están literalmente bañadas en antibióticos sintéticos. Y esta situación ha provocado que algunas bacterias listillas se hayan hecho inmunes a estos antibióticos. Vamos a explicarlo un poquito mejor. A lo mejor te estás preguntando por qué si las bacterias son capaces de hacerse inmunes a esos antibióticos, no somos nosotros, es decir, la raza humana, capaces de hacernos inmunes ante esas bacterias. Y la respuesta es muy sencilla. Nosotros, como seres humanos, tardamos años en producir nuevas generaciones con potencial de mutar o de hacerse inmune a determinadas bacterias, determinados virus, etc. Una bacteria produce generaciones a veces incluso dentro de un mismo día. Imaginaros la comparación, ¿no?, entre el tiempo que tarda un individuo en traer descendencia a una bacteria. La posibilidad de mutar y encontrar una solución en esa mutación que la haga inmune a ese antibiótico es brutal. Y para la mayoría de las bacterias multiresistentes, los antibióticos son básicamente como gominolas, no les hacen ningún efecto. Es como la foto de la campaña de la Organización Mundial de la Salud, donde se ofrecía un bol de gominolas mezclado como antibióticos para concienciar del problema del abuso de los antibióticos. Y el problema fundamental no es que estas bacterias muten, sino que la industria farmacéutica no es capaz de seguir el ritmo en cuanto al descubrimiento y producción y comercialización de nuevos antibióticos, porque las bacterias mutan mucho más rápidamente que la velocidad con la que ellos sacan estos nuevos productos. Según algunos expertos, es una batalla perdida y es posible que en unos años volvamos a una situación pre-penicilina en la que el hecho de contraer cualquier infección bacteriana podía suponer la muerte de cualquier persona. Esto es bastante dramático y seguro que te estás preguntando, y si no te lo explico yo, ¿por qué estamos expuestos a tanta cantidad de antibióticos? Si tú quizás en algún momento solo te has escaqueado a no tomarte la caja completa de antibióticos con la recomendación del fabricante, o has pensado que como el constipado que tenías era ya bastante grave, necesitabas comprarte una caja de antibióticos sí o sí. Porque es que los antibióticos lo mismo valen para un roto que para un descosido, ¿no? Si uno está mal, si uno está realmente mal, hay que tomarlos, ¿no? Que quede claro que esto es ironía, porque los antibióticos nada tienen que ver con la gravedad de la infección, sino con el origen de esta. Y si el origen de tu infección es de origen vírico, y probablemente lo sea, el antibiótico no te va a servir para nada. Bueno, sí, te va a servir para borrar de un plumazo toda tu flora intestinal, bacterias perjudiciales y beneficiosas a la vez, y con ella el 80% de tu sistema inmune, que también reside en el intestino. Vamos, un despropósito. Pero la culpa del abuso de los antibióticos
no es por culpa del mal uso individual. Esto es un granito de arena en comparación con otros abusos que ocurren en la sociedad. La industria ganadera usa antibióticos de forma profiláctica para evitar pérdidas económicas, es decir, que la vaca de turno, el cerdo de turno, la gallina de turno, independientemente de que esté enferma o no, va a recibir su chute, su dosis de antibióticos para evitar que pueda enfermar. Entonces estos animales, a lo largo de su vida, van a ir acumulando una serie de antibióticos y la carne que tú después vas a comprar y que vas a consumir y todos los productos derivados de ella y la leche y los huevos van a venir bien cargaditas de antibióticos, independientemente de que tú tomes antibióticos, de que no los tomes, de que los tomes bien o que los tomes mal. Y para colmo de males, todas estas sustancias van a acabar en el agua que bebes porque las depuradoras, por desgracia, no pueden filtrar ni antibióticos, ni píldoras anticonceptivas, ni otro tipo de medicamentos, ni pesticidas. No están preparadas hoy en día para filtrar este tipo de sustancias. Pero no te preocupes porque hay formas de proteger el agua que bebes. Y como esto es un poco un tema separado de alternativas naturales a los antibióticos, te dejo un enlace en la descripción del vídeo para que puedas consultar una entrada sobre soluciones para mejorar la calidad del agua que bebes. O sea, recapitulamos. Resulta que sin comerlo ni beberlo, bueno, sí, comiéndolo y bebiendo, resulta que con el agua y los productos que consumes estás también consumiendo antibióticos. Y luego viene el hecho de que a pesar que se estima que hasta el 90% de las infecciones, por lo menos a nivel respiratorio, son de origen vírico, resulta que tú vas a atención primaria y en el 50% de los casos te van a recetar un antibiótico, sea tu infección causada por un virus o por una bacteria. Cuando ya sabemos que los antibióticos, si es una infección vírica, no van a servir para nada. Muchas veces lo que prima es la profilaxis y los médicos recetan esos antibióticos por si acaso hay una bacteria oportunista que pueda fastidiarte. O sea que profilácticamente tanto la ganadería como la atención primaria en muchas ocasiones te carga de antibióticos que no son necesarios. Y esta situación lleva de cabeza a la Unión Europea, y a otros muchos países. Y se realizan campaña tras campaña para concienciar al ciudadano y al personal sanitario. Y especialmente España ha recibido un buen tirón de orejas de la Unión Europea, recibiendo la recomendación de reducir el consumo de antibióticos hasta el 2030 en un 27%. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Bueno, está entre la cabeza de los descabezados y digamos que otros países como Alemania ha recibido solamente la recomendación de reducir ese consumo en un 9%. Y ahora veremos por qué. Y repetimos, porque esto es importante, los antibióticos no son malos, pero sí su abuso, porque cuando realmente los necesitemos no nos van a hacer efecto. Bueno, suficiente de ponernos mal cuerpo a todos. Vamos a hablar de soluciones, que para eso he hecho este vídeo, para hablar de soluciones, porque para quejarnos de situaciones apocalípticas ya tenemos bastante con encender el telediario todos los días. Pero ¿qué pasa en Alemania? Porque ellos han recibido solamente la recomendación de bajar un 9%. Y no es que estén enchufados en la Unión Europea, por lo menos no en este caso. La realidad es que consumen menos antibióticos. En la atención primaria, y esto te lo puedo decir yo también de primera mano, después de vivir 10 años en Alemania, casi te tienes que estar muriendo para que te receten un antibiótico. De hecho, muchos expatriados se quejaban de que iban al médico y prácticamente no le hacían caso, porque lo que ellos esperaban era su recetita de antibióticos ahí bien puesta, ¿no? Y lo que te mandaban en su lugar pues era un jarabe de hierbas, infusiones, te daban baja para que descansases, cebolla, fitofármacos, etc. Sí, en Alemania los médicos de cabecera y los pediatras están familiarizados con las medicinas complementarias o pseudociencias, como se dice aquí en España. Y esto nos tiene que dar que pensar, ¿no? Porque a fin de cuentas Alemania es un país desarrollado por lo menos a igual nivel que España y tan mal no les va. Además, los alemanes no son el único ejemplo en integrar estas terapias complementarias, estos conocimientos de fitoterapia y de otras disciplinas en la praxis cotidiana. Suiza,
Austria, Japón son otros ejemplos en donde también desde la seguridad pública se promueven estos usos. Si nos decidiésemos a seguir el ejemplo de estos países, tendríamos dónde elegir, porque las alternativas naturales a los antibióticos son muchas y seguras en el caso de que no haya ninguna complicación. Y presentan muchas ventajas adicionales. La primera de ellas es que fijaros que muchas plantas con propiedades antibacterianas también tienen propiedades antivíricas, con lo cual nos da igual saber el origen de la infección, son bastante efectivas. También estimulan nuestras defensas, o sea que mejoran el funcionamiento de nuestro sistema inmune. Y la mejor ventaja de todas es que para acabar con esas bacterias perjudiciales no barren de un plumazo bacterias beneficiosas y perjudiciales como hacen los antibióticos de origen sintético. Como daño colateral te fastidian de un plumazo tu propio sistema inmune. Por cierto, estudios y pruebas científicas sobre este tipo de remedios las hay para los que quieran leerlas. Estas alternativas naturales a los antibióticos no pueden considerarse en sí antibióticos, es decir, antivida, porque realmente los mecanismos de acción son muy diferentes. Algunos están presentes en los aceites esenciales de las plantas aromáticas, como el tomillo, otros en los compuestos sulfúricos provenientes, por ejemplo, del ajo o del picante de la cayena. También tenemos productos naturales que son una pasada, como el propóleo de las abejas, que es el antibiótico natural que usan ellas para proteger la colmena. O incluso se está empezando a descubrir el uso de probióticos, es decir, cepas, bacterias específicas que resulta que ayudan en la lucha contra esas bacterias perjudiciales. Imaginaros el cambio de paradigma de antibiótico a probiótico, una pasada. Y como este tema da mucho de sí, te voy a hacer un nuevo vídeo con una selección de las mejores alternativas a los antibióticos naturales para que las tengas todas en un mismo vídeo y estés más informado para tomar tus decisiones. Si te ha gustado, ya sabes, dale un like y suscríbete para no perderte ninguna publicación sobre remedios naturales. Soy Carmen de Herbanostra y si quieres, te acompaño.